Vamos a tomar asiento, por favor. Hoy es un día bastante especial, hoy es nuestro culto misionero del mes de noviembre. Amén. Entonces, yo le invito para que por favor estemos bien atentos. Vamos a compartir un mensaje y vamos a ir a la palabra de Dios para ver la historia del apóstol Pablo. Vamos a ver a Pablo como ejemplo de misionero, como ejemplo de evangelista. Vamos a Hechos, capítulo 9, por favor. Versículo 1 en adelante. Vamos a ver, hoy la palabra lleva por título, soy cristiano, soy un misionero. Dígale que tiene a su lado. Soy cristiano, soy misionero. Usted y yo hemos sido llamados a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda la tierra. A donde usted y yo vayamos, tenemos la obligación de predicar la palabra del Señor. Es una obligación. Vamos a ver la historia, el ejemplo del apóstol Pablo en algunos pasajes de su vida. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 16. La extraordinaria conversión de Saulo de Tarso. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, de allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. ¿Cómo estaba Saulo en ese momento? Orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. La historia de Saulo de Tarso, o la historia de Pablo, es una historia extraordinaria, es una conversión extraordinaria. Pablo, para los que no sabían, no conoció físicamente a Jesucristo. Pablo no estuvo con él durante su ministerio en la tierra. Hay mucha gente que piensa que Pablo estuvo junto con Pedro, con Judas, con Santiago, ¿cierto?, con Bartolomé, mientras que Jesucristo estaba en la tierra. No es así. Saulo de Tarso, o Pablo, era un fariseo. Era uno de los fariseos más radicales que había en aquel momento. Era joven para cuando a él se le fueron dado cartas para poner presos a los del camino.
que se conocía para esa época a los cristianos, a los que profesaban a Cristo como Señor de sus vidas y como Salvador. Entonces Pablo era un religioso de aquella época, empeñado en hacer valer su religión. ¿Le parece o le suena a usted parecido a lo que estamos viendo hoy en día? Saulo de Tarso, o Pablo, tenía una característica, y era que era celoso de las cosas de Dios. O sea, Pablo amaba al Señor, amaba a Dios, y Pablo estaba empeñado en defender los principios, los mandamientos de Dios y la ley, por encima de todo. ¿Estaba actuando mal Pablo? No. Entonces, ¿cuál era el problema de Pablo? Que en medio de su religiosidad, en medio de su celo por Dios, era intransigente, era radical, y no escuchaba ninguna otra doctrina, ni ninguna otra corriente, ni ninguna otra teología que le vinieran a presentar. Para él solo había un Dios, y era Jehová. Y él estaba esperando el Mesías, pero no logró darse cuenta que el Jesús al que él había rechazado era el Mesías. Entonces, Pablo era supremamente apasionado por las cosas de Dios. ¿Cómo se llamaba el mentor de Pablo, el papá espiritual de Pablo, digámoslo así? ¿Recuerdan ustedes el nombre? Gamaliel. Gamaliel fue el instructor, el mentor de Pablo, era un rabí, un maestro de la palabra. Era tal vez entre los maestros de la palabra uno de los más reconocidos en aquella época, allí en Jerusalén. Y Pablo era discípulo de Gamaliel y era radical en su pensamiento. Hay mucha gente allá afuera que tiene un celo por Dios realmente. Yo sé que muchos de nosotros pertenecíamos a la religión tradicional y teníamos celo por las cosas de Dios, ¿cierto? Pero caminábamos en un error porque no nos habíamos dado cuenta de quién es el verdadero Dios y lo que Dios espera de nosotros. Pablo era así. Pablo era religioso, Pablo era un fariseo defensor de la ley y de Jehová. Le costó reconocer que Jesucristo era el Señor. Pero Pablo tiene una conversión extraordinaria. Ya les dije yo que Pablo no había conocido a Jesucristo en el ministerio en vida, ¿sí? Pablo fue uno de los que estuvo cuando apedrearon a Esteban, ¿sí sabe usted? Esteban, uno de los diáconos escogidos para administrar la grey de Dios por los apóstoles. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la presencia de Dios, fue apedreado por una turba de fariseos y de judíos que, enfurecidos, sentían celo por Dios y le daba mal genio lo que Esteban estaba diciendo, porque Esteban los acusó a ellos de una manera muy sutil de haber crucificado al Hijo de Dios, y era verdad. Pero Saulo en aquel momento no lanzó piedra. Lo que dice la historia es que Saulo lo que hizo fue tener la ropa de los que apedreaban a Esteban. Entonces Pablo participó de la apedreada a Esteban. Estuvo como un simple observador, pero participó de una u otra manera. Y eso más adelante Pablo lo confiesa. Más adelante Pablo dice: yo estuve cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, fue apedreado. Entonces, Pablo era un hombre celoso por las cosas de Dios. Y en un momento, aquí en Hechos capítulo 9, tiene un encuentro con nuestro Señor, tiene un encuentro personal con Jesús. Dice el versículo 3 que en el viaje sucedió que al acercarse a la ciudad de Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay dos cosas que debemos mirar de la conversión del apóstol Pablo. La primera es que ¿por qué la iglesia de aquella época, la iglesia primitiva, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios,
Santiago, Judas, todos llenos de la presencia de Dios, estos apóstoles que hacían prodigios, señales, milagros, no le habían evangelizado a Saulo de Tarso, no le habían predicado, le tenían pánico a Saulo, le tenían miedo. Eso nos demuestra que la iglesia primitiva, como la de hoy en día, a veces le da temor enseñar y evangelizar a los más radicales religiosos, sin darnos cuenta que Dios puede tomar a esos religiosos radicales y convertirlos en grandes evangelistas. Porque lamentablemente nos vamos a dar cuenta que la iglesia se está llenando de cobardes, de gente que le da pena predicar a Jesucristo. Y por eso Dios tiene que hacer cosas como la que hizo con Saulo de Tarso. En un momento se le apareció el mismísimo Jesús como un relámpago y quedó enceguecido Pablo. La Biblia dice que Pablo cayó al suelo. Unos dicen que cayó del caballo. Aquí no dice que cayó de un caballo, dice que cayó al suelo. Yo lo que creo es que Saulo iba caminando y cuando relampagueó quedó tendido en el piso, ¿sí? Y cuando Saulo queda tendido en el piso, oye una voz que la oyeron los que lo acompañaban también. ¿Y qué era la voz? ¿Qué era lo que decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es un encuentro con Jesús. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho, ¿por qué me has traicionado? Encontró Pedro con él, como tuvo un encuentro. ¿Por qué has desobedecido mi ley y mis mandamientos? Siendo tan religioso, ¿por qué me persigues? A mí, al Hijo de Dios. Entonces, Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó él. Eso nos demuestra que en medio de su religiosidad no conocía a Jesús. No lo conocía. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Jesús se le manifiesta a Pedro de una manera sobrenatural. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo de una manera sobrenatural. Hoy usted y yo no necesitamos que Jesús se nos aparezca como un relámpago. Nosotros tenemos un encuentro con Jesús, o lo tuvimos con Jesús cuando alguien nos predicó de Cristo, ¿cierto? Cuando alguien nos invitó a la iglesia, cuando alguien nos dijo, camine, escuche la verdad. En aquel momento cuando leímos la palabra, cuando alguien nos enseñó la palabra, nosotros empezamos a ser confrontados en nuestros pecados. Y empezamos a entender que realmente Jesús es el Hijo de Dios, el que narra la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, Pablo tiene este encuentro sobrenatural, y cuando tiene un encuentro sobrenatural con Jesús, quedó ciego por un momento, pero el Señor le dio toda la clave, le dijo, entra a la ciudad y espera allí, le dijo, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Mientras Pablo va y entra en la ciudad, ¿se puso a qué? A orar, dice la palabra de Dios. Acababa de tener un encuentro con Jesús, estaba desconcertado. Yo creo que esos 3 días de Pablo fueron de lloro, de duelo, de gran tristeza en su corazón, porque al Jesús que él perseguía se le acababa de revelar. ¿Cuántos de nosotros despreciamos a los que nos trajeron el mensaje más de una vez? Yo me acuerdo que yo me burlaba de esos evangélicos que golpeaban la puerta, los trataba mal. Alguna vez por la ventana de la casa le echamos agua con mi hermana a los evangélicos que llegaban a golpear las puertas de la casa. Y cuando Cristo se nos reveló, oh bendito Jehová, Dios ya nos perdonó por todo eso, créanme. Pero cuántas veces nosotros hemos sido estremecidos porque tanto que renegábamos de los evangélicos, y los evangélicos conociendo la verdad, y los cristianos teniendo el verdadero Dios, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucedió? Mientras Pablo estaba en ese duelo, había un hombre llamado ¿cómo? Ananías. Y Ananías recibe el trabajo sucio. Se le aparece Dios en una visión y le dice, Ananías, tengo una labor para ti, una tarea. Como dicen por ahí en Misión Imposible, si decides aceptarla, ¿cierto? Y le dice a Ananías, ¿qué hay que hacer, Señor? Y el Señor le dice, anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal
Saulo de Tarso está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió como cualquiera de nosotros, si el Señor nos dice, vaya y dígale al cura de la catedral que se arrepienta. Pero Señor, ¿cómo se te ocurre? Entonces Ananías responde y le dice, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Pablo había puesto preso a media iglesia en Jerusalén. Si usted estudia y escudriña las escrituras, usted se va a dar cuenta que Dios tenía un propósito aún cuando llevó a Saulo de Tarso a perseguir a los cristianos de Jerusalén. Porque como yo les había comentado, la iglesia, con tanto ungido de Dios, con tanto hombre que hacía milagros y prodigios, estaban encerrados allá en Jerusalén. Y Dios obró por medio de Saulo de Tarso persiguiéndolos, y cuando en la persecución de Saulo unos empezaron a salir hacia otras ciudades. Y cuando fueron saliendo hacia las otras ciudades fueron llevando el mensaje de salvación. ¿Sí ve que Dios tiene un propósito con todo? Si la iglesia no hubiera sido perseguida por Saulo de Tarso en sus comienzos, se habían quedado ahí todos en Jerusalén. Triste cómo Dios tiene que sacudirnos muchas veces para que nos demos cuenta que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios, yo no sé si vaya a tener que sacudirnos, hermanos, pero Dios tal vez tenga que colocar a alguno que te persiga para que tú te muevas a predicar la verdad. Tal vez Dios vaya a tener que sacudirte la silla, el lugar cómodo donde estás, para que empieces a predicar la verdad. ¿Amén? Entonces, dice que Ananías dijo, y no, pero si es que ese fue el que puso presos a los de Jerusalén, ahora ha venido a Damasco con la misma intención. Ve, le insistió el Señor, porque ese hombre, y aquí está lo que nosotros debemos comprender, en medio de esta conversión extraordinaria de Saulo de Tarso, Dios le revela a Ananías cuál era el propósito de ese encuentro con Pablo. Y le dice a Ananías, ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y aquí encontramos el llamado que Dios tenía para Pablo, para Saulo de Tarso. Tú y yo hemos tenido un encuentro con Jesús. Tú y yo hemos sido llamados por Jesús para ser instrumentos de Dios, para llevar su nombre a las naciones, para predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice el capítulo 1 de Hechos, para predicar en El Socorro, en Santander, en Colombia y en todo el mundo a donde Dios te lleve. El propósito de Dios contigo no es que tú tengas una Toyota 4 puertas para que andes poniéndola a todo volumen, escuchando rancheras y bebiendo cerveza. Porque muchos se acercan de la manera equivocada a Dios, a Jesucristo. Dios te sacó de casa de esclavitud y nos sacó a todos nosotros del mundo y de sus pecados y de la maldición del pecado para que seamos instrumentos en sus manos. Para que nosotros prediquemos a los que están allí afuera, a los sacerdotes, a los curas, a los católicos, a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los ateos, a los incrédulos, a todos tenemos que predicarles la verdad. Porque muchos son religiosos y tienen celo por Dios, pero no conocen la verdad. Y tenemos que predicarles de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? En segundo lugar, vamos a ver que cuando Dios Padre le dice a Ananías, ese es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel, también le dice en el versículo 16, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ya
Dios le había advertido a Ananías, le dijo a Ananías, la vida de Pablo no va a ser un jardín de rosas. Amado hermano, yo le tengo dos noticias en esta mañana, ambas buenas. ¿Oyó? La primera, Dios a usted lo escogió para ser un instrumento útil en sus manos. Dios a usted ya lo tiene planillado en el libro de la vida, mi amado hermano. Que nada ni nadie le robe a usted el gozo de la salvación. Dios ya lo tiene a usted planillado, tiene una morada en el cielo para usted y para mí. Y para todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Aleluya, amén. Pero le tengo una segunda noticia. El Señor nos asegura que el camino no es fácil. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz. El camino no es fácil, pero es un camino de gloria. Porque lo que nosotros dejamos en esta tierra de hacer porque el mundo quiere que lo hagamos, y nosotros le decimos no a las cosas del mundo, no a la borrachera, no a las fiestas, no a la infidelidad, no a todo lo que Dios quiere que nosotros le digamos no, el Señor tiene arriba preparada una corona de gloria para usted y para mí. Tiene una morada celestial que no se compara a ninguna otra morada aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren tener una casa llena de lujos? ¿Cierto? ¿Nos gustaría una buena casa? ¿Cierto? Arriba en el cielo vamos a tener la casa más lujosa que podamos tener. Mis amados, no importa cuál es el lugar donde tú te encuentras hoy en día. Lo que importa es que tú tengas claro que con Cristo Jesús ya somos más que vencedores. Si muriéramos en este momento todos iríamos rumbo al cielo, mis amados. Es lo más importante, lo que el cristiano debe entender. Es nuestro llamado primero, predicar a Jesús, porque Él nos rescató a nosotros. Tenemos que nosotros servir de instrumentos de Dios para ganar a los que aún no han sido salvados por el Señor, a los que aún no conocen de Dios. ¿Correcto? En segundo lugar, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios 9 del 16 al 23. Vamos a ver que el apóstol Pablo cumple con la voluntad del Padre. ¿Cómo fue llamado Pablo en su conversión? Saulo de Tarso. ¿Cómo lo llamó el Padre? Cuando le dijo a Ananías, le dijo un tal Saulo de Tarso. En nuestra conversión no somos apóstoles. En nuestra conversión todavía no somos ni profetas, ni maestros, ni pastores, ni evangelistas. En nuestra conversión somos un tal más. ¿Correcto? Cuando hemos sido rescatados del mundo, somos un tal más. Pero cuando venimos ahora y entendemos el llamado que Dios nos ha hecho y el propósito que Dios tiene con nosotros, Dios nos empieza a dar una identidad con la tarea que Él nos ha encomendado. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 escribe, el versículo 16 en adelante. Sin embargo, cuando predico el evangelio, ¿ahora qué era Pablo? Un predicador del evangelio. Cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. ¿Cuál era el derecho al que Pablo estaba haciendo mención? Aquí hago un paréntesis. Si usted quiere, puede leer el versículo 1 del capítulo 9 y el mismo apóstol Pablo escribe, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy.
lo que el apóstol Pablo está diciendo es, oigan, miren, yo predico el evangelio. ¿Cuál es mi recompensa? ¿Cierto? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho de apóstol. Y continúa diciendo, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo. ¿Para qué? Dice, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Mis amados, nosotros debemos tener en cuenta el ejemplo del apóstol Pablo, en que cuando él tuvo esa conversión extraordinaria, en un momento, les voy a resumir más o menos lo que pasó con el apóstol Pablo, cuando él recibe la visión y después Ananías va y ora por él, y le dice, Pablo, Dios a ti te ha escogido, y te ha llamado para que tú seas instrumento para llevar su palabra. Pablo era un tipo instruido en la ley. Y cuando Jesús se le presenta, Pablo empieza a tener toda la revelación. Dijo, claro, pero qué bobito yo. Esto que profetizó Isaías, esto de lo que habló Daniel, esto de lo que habló el rey David, esto que habló el padre Abraham, ¿se cumple en quién? En la persona de Jesús. Pablo ya estaba capacitado. Pablo, una vez que tiene su conversión, Pablo no se va para Jerusalén. Pablo, dice la palabra de Dios, que se va a Arabia y vuelve a Damasco. Pablo empieza a predicar en Arabia y en Damasco durante 3 años. Pablo inició a cumplir el ministerio que Dios le había encomendado. Pablo no se estuvo esperando, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? No. Pablo no se puso a decir, ¿será que podemos llamar a Gamaliel que venga y me ayude para ir a evangelizar? No. Pablo entendió el llamado y de inmediato salió ¿a qué? A predicar. Pablo se lo escribe a los corintios y dice, miren, yo no tengo de qué sentirme orgulloso, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Mis amados, usted y yo tenemos una obligación: predicar la palabra de Dios, evangelizar. Mira al que tiene a su lado, ¿tiene cara de evangelista? Todos tenemos cara de evangelistas, ¿o yo? Todos tenemos cara de misioneros. Todos tenemos cara de hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos obligados a predicar la palabra. En estos días era removido en mis entrañas por una palabra que el Señor me daba en Colosenses capítulo 2 durante el devocional. Y ahorita lo vamos a ver muy por encima. ¿Cuál es la verdad que estamos predicando, mis amados hermanos? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos dice el Señor que vendrán apóstatas, lobos disfrazados de ovejas, gente que el diablo usará para dispersar el rebaño, hombres que se levantarán para traer falsas profecías, hombres y mujeres que se levantarán con fábulas, con mitos, con leyendas, queriendo impregnar a la iglesia de un mensaje errado. Nosotros debemos tener cuidado, mis amados hermanos, porque estamos obligados a predicar el evangelio, pero el evangelio de la verdad. Y vamos a ver qué fue lo que el apóstol Pablo predicaba. Pablo dice, primera de Corintios 9, 16, 17, vemos que Pablo cumple la voluntad del Padre, ¿no? Se le es obligación predicar la palabra de Dios. Entonces usted tiene la obligación y yo tengo la obligación de predicar la palabra de Dios, ¿correcto? Y en tercer lugar, vamos a ver el jardín de rosas del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11. ¿Cuántos quieren ser apóstoles acá? Coja duro la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 11. Versículo 25 al 33. Los sufrimientos del apóstol Pablo en el cumplimiento de su misión. Estamos hablando no
de cualquier cristiano aprendiz, neófito. Estamos hablando de un hombre ungido con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos hablando del hombre que Dios hizo como instrumento para llevar su palabra hasta lo último de la tierra conocido en aquella época. Pablo llegó hasta lo más lejos que conocían ellos, que era España en aquel momento. Pablo cumplió la gran comisión que el Señor encomendó. Pero en medio de cumplir esa gran comisión, vamos a leer cómo Pablo iba predicando, iba pidiendo una ofrenda generosa, como piden los apóstoles de hoy en día. Mi esposa y yo queremos hacer un evento para Semana Santa, pero me da tristeza confesarlo, que mucha de la gente con la que hemos intentado hablar para traerlos, piden una ofrenda generosa. Y usted se va a dar cuenta, nos enviaron una carta de un apóstol, vale, cuidado, en la cual nos piden, para poder movilizar al apóstol, toca llevarlo en un carro de último modelo. Toca hospedarlo en una suite. Tenemos que mandar el nombre del hotel para que el apóstol sepa en qué hotel se va a quedar, porque si no le gusta no viene. El apóstol nos pidió su dieta, nos mandó una dieta que él tiene. Bueno, gloria a Dios si hace dieta, ¿cierto? Está cuidándose por lo menos. Aspirará a vivir 250 años como mínimo. El apóstol nos pidió que le mandáramos si le íbamos a pagar los tiquetes en primera clase o en clase turista. Ya no viajan en flota, ya no los puede traer uno en un... No, yo no puedo porque mi carro es modelo 2008, no podría montar al apóstol en ese vehículo. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo pasó y era el ungido de Dios. Póngale cuidado. Pablo dice, si alguno se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato, versículo 21. El 22 dice, son ellos hebreos, pues yo también. Son israelitas, también yo lo soy. Son descendientes de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, ¡qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces. Mira lo que dice acá el apóstol Pablo. Mira lo que el apóstol tuvo que pasar por predicar el evangelio. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Versículo 24. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. ¿Cuántas veces fue azotado Jesucristo? Una vez. Recibió 39 azotes, pero una vez lo azotaron. A Pablo 5 veces lo azotaron por predicar el evangelio. 39 veces, lo mismo que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren llamarse apóstoles? ¿Les continúo la lista? 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Mire, cuando Pablo iba a comprar el boleto para el barco, le preguntaban, perdón, su nombre, Saulo de Tarso. Uy, no, hermano, usted lo tenemos vetado. Aquí no puede viajar. 3 veces naufragó Pablo. Montarse en un barco con Pablo era un peligro. Eso era fijo que algo iba a pasar en ese viaje. 3 veces naufragó. Hoy en día toca a los apóstoles en carro último modelo porque donde el carro se vare, qué oso. 3 veces naufragó el apóstol Pablo y continúa diciendo, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. Y hoy en día a la gente le da miedo meterse a un barrio bajo porque de pronto lo roban. Esto lo está escribiendo un hombre ungido y lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre que oía la voz de Dios. Y a usted y a mí nos da miedo
que nos digan aleluyas evangélicos. Usted y yo debemos entender y comprender que la vida cristiana es una vida de aguante, mis amados hermanos, pero con una esperanza que nos da el Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, nadie le garantizaba que seguir a Jesucristo iba a andar en yate, en avión, en Mercedes, sino en camello y a pie, en medio de bandidos. Esteban es uno de los hombres que más ha impactado mi vida al estudiar la vida de Esteban. La Biblia no menciona mucho, pero menciona lo suficiente para darse cuenta que Esteban pudo haber sido un apóstol. Pero Esteban fue simplemente un discípulo que amó a Jesús. Y Esteban, por predicar la verdad, lo apedrearon. Y muriendo apedreado no llamó guardaespaldas. Hoy en día es triste ver, Benny Hinn anda con guardaespaldas. El pastor César Castellanos del G12 anda con guardaespaldas. Y no le digo cuántos apóstoles de esta nación andan con guardaespaldas. ¿Dónde quedó el ángel de Jehová? Ya no confiamos en Dios. Ahora toca pagar guardaespaldas. ¿Hasta dónde han llegado esos apóstatas de la fe? Engañando a la gente, pagando guardaespaldas con sus diezmos, con sus ofrendas. El apóstol Pablo en ningún momento utilizó a Timoteo como un guardaespaldas. El apóstol Pablo en ningún momento anduvo con Bernabé como cuidándose entre los dos. Ellos confiaban en Dios. Y confiando en Dios, naufragaron 3 veces. Entonces, ¿qué más nos espera a nosotros? Mis amados, ustedes y yo estamos llamados a predicar el evangelio sin mirar cuáles son las consecuencias, porque lo único que yo estoy seguro es de que Dios nos va a dar a todos la corona de gloria que merecemos. Arriba del cielo se nos va a pagar por el esfuerzo que hagamos. El Señor me dijo, 2015 será el año de la cosecha para la iglesia, pero vamos a cosechar aquello que hayamos sembrado, mis amados. Ninguno espere cosechar más allá de lo que ha sembrado. Porque existe una ley de la siembra y la cosecha. Hay unos que quieren cosechar sin haber sembrado. ¿A cuánta gente le está predicando usted hoy en día? ¿A cuántos está evangelizando? ¿A cuántos intencionalmente usted se ha propuesto hablarles de Cristo? No puede pasar un día sin que usted diga, hoy le voy a hablar de Cristo a alguno de mis amigos. Miren, mis amados, uno debe tener muchísimo cuidado. Cuando yo recibí el llamado de parte de Dios a compartir y a predicar el evangelio, fui a otros que no conocía. Pero hace 2 años el Señor me habló y me dijo, tienes que predicarle a los que eran tus amigos y a los que son tu familia en sangre. Y a esos es a los que uno le hace así para predicarle. Porque ir a hablarle al borracho con el que yo jugaba billar, ir a predicarle a las mujeres con las que andaba de farra, pues a eso nos está llamando Dios hoy en día, a predicarles. Ya no más temor, mis amados. Usted tiene que empezar a predicar a sus vecinos. Que su vecino diga, ay, pero esa vieja chismosa ahora viene a hablarnos de santidad. Pues sí, mi amada hermana, si usted de pronto era un poquito lengua y suelta, ya hoy en día no. O eso esperamos, ¿no? Si de pronto el hombre era borracho, ahora que lo vean en su sano juicio predicando, no le dé vergüenza, mi amado hermano. No nos dé pena, ni estemos pendientes de qué cosas nos pueden pasar. Porque en el camino nos pueden pasar cosas que tal vez no nos agraden. Muchos dirán, Dios me abandonó. Pablo nunca dijo Dios me abandonó. 3 veces naufragó, oraba a Dios. 5 veces lo azotaron. ¿Usted se puede imaginar qué estaría pensando Pablo cuando lo estaban azotando? Yo creo que los que lo azotaban decían, ahora sí, ¿dónde está tu Dios? Y eso es lo que mucha gente dice hoy en día cuando el cristiano pasa por distintas pruebas. ¿Dónde está tu Dios? Tranquilo, mi Dios está mirando todo lo que está sucediendo. Tú no te preocupes por mi Dios. Tú preocúpate por tu salvación y por enseñarle a tus amigos. Tú preocúpate por arrepentirte, porque aquí vamos a ver en tercer lugar que los sufrimientos del apóstol Pablo, en cuarto lugar, perdón, nos llevan a reflexionar
La siguiente diapositiva, por favor. He comprendido mi llamado. Soy cristiano, ¿ahora qué? Porque muchos nos hemos hecho cristianos, ¿ahora qué sigue? Y aquí es donde quiero que reflexionemos. Colosenses, capítulo 2. Rápidamente vamos a ver una reflexión que el Señor quiere que hagamos. Versículos 6 y 7. Por eso, escribe el apóstol Pablo, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Mire lo que el apóstol Pablo nos pide a todos. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Cuántos hemos recibido a Jesucristo como Señor? Amén. Amén. Vivan ahora en Él. ¿Cuál es el problema de muchos creyentes? No viven en Él. Viven aún en el mundo. El Señor nos ha hablado fuertísimo en estos últimos días. Tenemos que vivir bajo la cultura del reino de Dios. Ya no vivir más bajo la cultura del mundo. La cultura del mundo acaba de celebrar el Viernes Negro. ¿Sí sabían ustedes que el viernes se celebró el Viernes Negro? No es algo que usted diga, uy, apareció Belcebú, no. El Viernes Negro es lo mismo que va a suceder aquí en Colombia el lunes, que se llama el Ciberlunes, donde usted puede comprar muchas cosas baratísimo. Entonces todo el mundo alistó su tarjeta de crédito. Y todo el mundo dice, vamos a comprar barato, vamos a comprar barato. El mundo le está diciendo a usted, compre, compre, compre. Llegó el espíritu de la Navidad. ¿Sabe qué trae el espíritu de la Navidad? Ruina. Apunte a los que les gusta Papá Noel. Apunte lo que le voy a decir. El espíritu de la Navidad es un espíritu que aflora a partir del 1 de noviembre, después de que se ha celebrado el 31 de octubre. Pilas, ningún otro espíritu tiene cabida en nuestra casa más que el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted por qué cree que le dicen el espíritu de la Navidad? Porque esa maldición tiene vida propia, escúcheme bien. El espíritu de la Navidad trae una falsa alegría y una falsa paz, distinto a lo que el Espíritu Santo de Dios trae, porque el Espíritu de Dios sí trae gozo y paz aún en medio de las tribulaciones. Ahorita en Navidad la gente se va a emborrachar, una falsa alegría. Y todos van a decir, qué bueno verte. Y durante todo el año no le hablo al papá, no le hablo a la mamá, no le hablo al hermano. Y trae una alegría camuflada. Usted se va a dar cuenta de la cantidad de muertos que hay en diciembre. ¿Oyó? Ahorita viene el día de las velitas, una falsa alegría. Usted y yo somos luz sin andar prendiendo veladoras, sin necesidad de veladoras. El espíritu de la Navidad trae una ruina. Ahorita la gente se endeuda para poder comprar el regalito de Pepita, el regalito de fulano, el regalito de sutano. ¿Sí? Y la gente se va a endeudar y usted metiéndole a los niños por los ojos. Ay, papito, el 24 tiene su regalito. Si no hay plata para el regalo, no se endeude. Enséñele a su hijo que usted no tiene por qué estar a la orilla de un árbol cuando puede estar en la mesa compartiendo lo que tienen. ¿Usted sabía que la Biblia no menciona por ningún lugar que Jesucristo se sentó con María y sus hermanos a ponerle las bolas al árbol? En ningún lado dice eso. Jesucristo no dijo, el 24 nazco yo. No puso ahí nada. Por el contrario, ¿sabe qué hacía nuestro Señor? Se sentaba en la mesa con los pecadores, allí comía y les enseñaba la palabra. El arbolito es una falsa ilusión. Adórnelo con las pepas que quiera, métale las luces que quiera. Si en su casa no reina el Espíritu Santo de Dios, su casa está en tinieblas por más árboles que prenda. Entonces, por eso, nosotros no celebramos una fiesta pagana. Ahora nos metieron el Black Friday, el Viernes Negro, el Ciberlunes, todo eso nos lo trajeron de los europeos y los gringos que están más perdidos que Belcebú. ¿Ah?
No saben lo que están haciendo, metiéndonos en un consumismo y en una ruina. El Señor dijo por medio del apóstol Pablo, arraigados y edificados en Él. Pero es que si no pongo el arbolito, mis hijos se ponen de mal genio. Déjelos, si quieren armar el árbol, que lo armen. Pero ¿sabe qué le digo yo? Enséñeles la escritura a sus hijos mientras estén en su casa ahorita. Porque eso es responsabilidad de nosotros enseñarles. Decirle, hijo, el arbolito te quedó muy bonito, te invito a que compartamos la mesa. Saque un parqués, saque un dominó y predíquele mientras están jugando en la mesa, era donde Jesucristo compartía. Ahora algunos van a decir, uy, el pastor se volvió ahora con juegos de azar. No, compartan la mesa con su familia ahorita. No desaproveche esta época en que todo el mundo anda con una ilusión de no sé qué cosas. Pero aproveche para predicarles la verdad de Jesús, porque se termina el espíritu de la Navidad después de que los Reyes Magos vienen. ¿Oyó? Y pasó el 8 de enero y miremos el listado de deudas con que les quedó. ¡Uy! Todo eso nos comimos en Navidad, todo eso se lo comió en Navidad, porque como ahora no puede meter sancocho de gallina, sino toca pavo relleno. ¿Cierto? El espíritu de la Navidad nos cambió hasta las tradiciones. Ya da vergüenza comer lechona, toca pavo relleno. Pilas con eso, mis amados. ¿Ah? El espíritu de la Navidad es un espíritu del mundo. Nosotros estamos llamados a ser edificados en Cristo Jesús. Y dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó. Manténganse firmes y llenos de gratitud. Démosle gracias a Dios por todo. Amén. Entonces, dice Marcos 16, que hay una misión que a nosotros se nos fue encomendada. Y pilas, subraye esto allá en su Biblia, Marcos capítulo 16. Versículos 15 y 16, présteme mucha atención. Les dijo, ¿quién? Jesucristo les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El Señor nos dio una misión, nos dijo, vayan y anúncienle el evangelio a toda criatura sobre la tierra. ¿Cuántos tienen negocios acá? Si usted tiene un negocio, un local, una tienda, cualquier negocio que usted tenga, su negocio, las paredes deben hablar de Jesús. Si usted tiene un negocio, en la pared de su negocio debe estar un versículo bíblico. No debe andar una vieja semidesnuda. Deben hablar el radio de su negocio, debe hablar música que alabe y glorifique a Dios. No las rancheras que motivan a la gente a pegarse un tiro. Pilas con eso, mis amados. Su casa debe respirar un olor fragante para Jehová. Todo lo que nosotros hacemos, estamos llamados a anunciar las buenas nuevas, ¿correcto? Y dice, el que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea no será salvo. Usted y yo estamos llamados a predicar, el que crea o no crea ya es cuestión de él. Pero usted y yo estamos llamados a anunciar el evangelio de nuestro Señor a toda criatura en todo lugar. Amén. Y vamos a ver si hemos entendido nuestro llamado. ¿Cuántos saben que hemos sido llamados a ser evangelistas? A predicar la palabra. Hemos llamado a enseñar el evangelio afuera en las calles a todo aquel que se nos cruce por el camino. Entonces dice Lucas 24. Mire lo que nos manda el Señor. Lucas capítulo 24. Ahora entiendo mi llamado. Yo sé que soy misionero, soy un evangelista. Entonces, ¿qué debo hacer? Lucas 24, en el versículo 46 dice, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.
¿cuál es el llamado que tenemos nosotros a predicar qué? ¿Prosperidad en el nombre de Cristo Jesús? Hermanos, tengamos muchísimo cuidado. Hay un canal cristiano que acaba de terminar otra de sus famosas maratónicas. Hermano, usted no tiene por qué hacer un pacto ni pagar por un trabajo. Usted no tiene por qué hacer un pacto ni pagar por la salvación de su familia. ¿Sí sabía usted? Y nos han venido enseñando en ese canal, ¿cierto? Y muchos apóstoles hoy en día, traiga la semilla por su familia. No seamos tan caídos del zarzo, traiga a su familia más bien a la iglesia. Miren, mis amados, estamos viviendo los últimos tiempos, que nadie nos engañe. Usted y yo estamos llamados a hacer algo que ahorita les voy a enseñar. A traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al altar. Sus ofrendas tienen un propósito específico. Y es extender el reino de Dios sobre la tierra. Usted no trae una ofrenda para que sus hijos se salven. Eso es negocio, mis amados. Están volviendo la iglesia una cueva de ladrones, como dijo el Señor Jesucristo. Y nosotros no estamos negociando con almas. Eso dejémoselo allí, a la religión tradicional, que es la que negocia con almas. Nosotros no. Usted y yo estamos llamados a traer una ofrenda. ¿Por qué? Porque somos misioneros y nos vamos a dar cuenta de qué manera tenemos que hacerlo. Miren, hemos sido llamados a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cómo le predica usted a alguien? Y aquí me van a disculpar porque este método de evangelismo lo hemos hecho muchas veces y estamos en un error. Nosotros aprovechamos para predicarle únicamente a la gente que anda endeudada, emproblemada, la dejó el marido le ha puesto cacho 5 veces, está enfermo, está en una calamidad. ¿Por qué esperar a que la gente esté mal para predicarle? Cuando la gente está bien podemos predicarle también, porque es que estamos predicando un evangelio en el cual solo se hacen milagros y sanidades, cuando el verdadero evangelio lo que me dice es, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados, porque por muy bien que estés o por muy mal que andes, si tú te mueres hoy, te vas para el infierno y no te has arrepentido de tus pecados. ¿De qué sacamos con que la familia, Dios sane a alguien de un cáncer, si su alma no se la entrega al Señor? Igual se va para el infierno, enfermo o alentado. Lo que estamos llamados a predicar es el arrepentimiento entre la gente y a enseñarles que por medio de Jesucristo hay perdón de pecados. Que el sacrificio en la cruz no fue en vano, fue un sacrificio que nos dio salvación. El resto de lo que prediquemos son añadiduras. No hay más. Miren, nosotros tenemos que tener cuidado porque aquí en el Socorro la gente tiene la mala costumbre de correr tras lo nuevo. Llega un pastor nuevo y todos corren para allá a ver con qué doctrina viene. Y a ver que si invitamos un apóstol, la iglesia se nos llena. En junio, si Dios lo permite, va a venir la directora nacional de misiones junto con su esposo. 2 misioneros. Yasna, que ha estado 20 años en trabajo de misiones en campo, en África, en Argelia, predicándole a musulmanes. Y yo espero ver la iglesia llena. Ella no es ni apóstol ni profeta, es una misionera. Pero viene a contar, está escribiendo un libro que se llama 100 milagros que Dios hizo mientras estuve en el campo misionero. Cómo escucharla hablar a ella es con autoridad. Esos apóstoles que salen por televisión, vamos a ver cuántos de ellos han ido al África. Han ido al África, pero de safari. No se han ganado un morocho para Cristo. ¿Ah? Mis amados, usted y yo, sé que podemos hacer muchísimo más si entendemos el llamado que Dios nos está haciendo. A predicarle a los que viven a nuestro alrededor, a los que viven en nuestra casa, a nuestros vecinos. A predicarles un arrepentimiento genuino, a enseñarles que hay perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué queremos millones? ¿Para volvernos egoístas? Está bien que prosperemos, está bien que usted le dé herencia a sus hijos, pero no corramos tras de las añadiduras, corramos detrás
de la salvación. Vamos Amén. a orar, mis amados hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Dios es fiel, ¿correcto? Bendito Dios y Padre, Señor Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias en esta mañana por recordarnos, Señor, que un día tú nos rescataste, bendito Dios, de la esclavitud del pecado y del mundo con un propósito, Señor. Padre, tú nos llamaste para ser instrumentos que tú usarás, bendito Dios, para llevar tu nombre a las naciones, poderoso y santo Rey. Gracias te doy, soberano y santo Dios, porque hoy hemos entendido, Señor, que como hijos tuyos tenemos una misión, bendito y santo Dios, y es la de llevar tu palabra, es la de extender tu gloria en el Socorro, Señor, en Santander, en Colombia y hasta los lugares de la tierra donde tú permitas que vayamos como hijos tuyos, poderoso Dios. Señor, tú colocas en el corazón de cada uno evangelizar, predicar tu palabra, llevar el mensaje de salvación a los que aún no conocen de ti, poderoso Dios. Hoy hemos entendido y comprendido, Señor, que somos vasos de honra en tus manos, que somos instrumentos útiles en tus manos. Dele gracias al Señor porque el Señor lo ha llamado a usted para que usted represente a Jesucristo aquí en la tierra, para que usted sea un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Señor, para no dejarnos permear por el pecado, ni por las costumbres de este mundo, sino para implantar la cultura de tu reino aquí sobre la tierra. Señor, hemos renunciado a las cosas del mundo para aceptar la salvación que tú nos has dado y para llevar tu nombre en alto, soberano y santo Dios, y para vivir bajo tus enseñanzas, y para vivir bajo tus mandamientos, y para contemplar tu rostro y darte gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú traes a nuestras vidas. Gracias, poderoso y santo Dios, porque tú nos haces embajadores de tu reino. Gracias porque somos ministros de tu palabra, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros somos un evangelista. Gracias porque somos misioneros, Señor. Hemos sido llamados para cumplir la gran comisión, para llevar tu palabra a nuestros vecinos, para llevar tu palabra, Señor, a nuestros familiares, para llevar tu palabra por las calles, en los negocios, en los trabajos, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito con esta iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te adoramos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Cada vez que